instalaciones en la Cancillería. Y bueno, agradecerles que estén por aquí con cierta puntualidad. Como yo soy Antonio Alejo y con el doctor Cadena estamos a cargo de este proyecto, y brevemente yo un poco sobre la moderación. La idea es que se presenten quien está aquí a mi izquierda, el doctor Cadena, la doctora Cope y el señor Miguel Díaz. Y bueno, yo solo introduciría un poco la idea del seminario como tal. Ustedes tienen en sus manos el proyecto, la idea es que sean esta magistrada, está el doctor Tequilina por aquí, dos mesas de dos paneles que tienen que ver con entorno de sus redes y otras que tienen que ver con Norteamérica. Y fundamentalmente la idea de este seminario tiene que ver con una preocupación que es tanto académica como de la práctica de la acción colectiva, que tiene relación justamente con cómo absorber, cómo interpretar, cómo incorporar lo transnacional a la hora de la acción colectiva. Finalmente, que ustedes puedan también interactuar, es decir, todos interactuemos en torno a esta reflexión pública, a partir de la práctica, a partir de la academia, a partir de los estudiantes que están trabajando estos temas. Entonces, un poco la intención del seminario. Quiero también agradecer, sobre todo agradecer tanto al CEICH como a la Cancillería, a la DGMOS en particular, a todos los ponentes que están presentes hoy aquí, que van a llegar más tarde que nosotros, a los moderadores que también están por aquí, a todas las personas que vinieron el día de hoy, a estudiantes que andarán por aquí también llegando un poco más tarde, perdón, por estudiantes. Y bueno, tampoco quiero yo extenderme mucho. Finalmente lo que importa es que se pueda tener un poco este espacio de reflexión abierto, distendido. Finalmente, Cancillería creo que es importante que nos reciba en términos de política pública, en términos justamente de este ambiente de lo global, ambiente de lo transnacional, y cómo finalmente, a mi parecer, y también para que lo discutimos, valga la pena pensar este tipo de problemas y cómo ser incorporados. Ya lo decía antes, pero lo reitero. Y bueno, no quiero decir ya más y dejar las palabras en el siguiente orden al doctor Cadena, a la doctora Coppel y al señor Miguel Díaz. Un poco de palabras de inauguración, y yo solo dejarles reitero las gracias por estar aquí a esta hora y espero sea fructífero el espacio. Estará grabado, gracias a doctora Rey, que nos está ayudando un poco en esta grabación. Estará grabada en un video y habrá una transcripción completa con compañeros que están trabajando, y en ese sentido habrá un material que se pueda consultar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos por estar por aquí y bueno, dejo la palabra al doctor Cadena como parte de la grabación. Muchas gracias, muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar acá. El Seminario Internacional va a iniciar, tiene como intención tratar de estudiar y de comprender, lo voy a poner en términos muy sencillos, de qué depende que el activismo local tenga influencia en las esferas internacionales y pueda conseguir los resultados que espera, sean cuales sean. En este sentido, la orientación de la investigación y de los trabajos que se van a presentar es muy práctica, no es solamente un tema académico, aunque por supuesto venimos de la academia y no renegamos de ello. Pero lo que queremos desde la academia es que las cosas que hacemos, lo que investigamos, lo que trabajamos, sean más significativo y puedan tener algún nivel de influencia tanto en la toma de decisiones como en las actividades de los practicantes, y que entre todos de alguna manera podamos contribuir a que las cosas funcionen mejor, que a este país pues desde luego le hace mucha falta mejoras muchos aspectos. Yo no diría mucho más, salvo agradecer al Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, a través de la doctora Cope, por su apoyo a la organización de este evento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del director general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, el licenciado Miguel Díaz, a Antonio, que es el organizador de este evento, y a todos ustedes por estar acá y por acompañarnos. Yo creo que nos esperan unas sesiones muy interesantes
Y el objetivo final del seminario es hacer una publicación. Entonces no se trata solamente de escuchar a los ponentes, sino también, y en eso consiste esta oportunidad y este ejercicio, en ayudarles a mejorar sus trabajos para la publicación y también plantearles preguntas que a todos nos inquietan y que nos gustaría que fueran atendidas y solucionadas. Muchas gracias y excelente seminario. Pues buenos días. En nombre del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades les doy la más cordial bienvenida al Seminario Internacional de Activismos Transnacionales de México, una perspectiva multidisciplinar. Felicito especialmente a mis colegas de SEICH, al doctor Antonio Alejo y el doctor Jorge Cadena por esa iniciativa, y agradezco el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en manos del director general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Lo que felicito también es esta iniciativa de buscar una perspectiva multidisciplinaria y compartir preguntas y desde diferentes disciplinas tratar de construir, digamos, nuevo conocimiento. También invito a traspasar las fronteras interdisciplinarias, porque normalmente es mucho dirigido de sociología, ciencias políticas y relaciones internacionales. Pero invito también a tener miradas a otras disciplinas, buscar las fronteras y cómo compartir metodologías, teorías, enfoques también empíricos y estudiar esos nuevos actores globales que en su mayoría también trabajan fenómenos y problemas globales muy complejos, ¿no? Como salud, medio ambiente, para decir algunos nada más, y cosas tan delicadas, sobre todo en el momento actual, y no solamente en el momento actual, como seguridad y derechos humanos. Entonces les deseo mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a la Cancillería, a este nuevo esfuerzo, este nuevo tiempo que nos hemos dado durante el día para reflexionar y pensar juntos. Saludo por supuesto a los organizadores, al doctor Antonio Alejo, al doctor Cadena, a la doctora Elke Coppen y a todos ustedes por su interés. Lo primero que quizás habría que decir al recibirlos en este espacio es que este es un espacio de convocatoria abierta que lo hacemos con mucho gusto, no nada más a nombre de la Cancillería, sino también a nombre de la Comisión de Fomento. Aquí están representadas las secretarías que formamos parte de la Comisión de Fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y en ese marco de trabajo de la comisión es que también veíamos la pertinencia de acompañar este espacio de diálogo, de reflexión. Y también está presente, y también lo subrayo, el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento. Dos actores que no son necesariamente muy conocidos. Y a mí me parece que es un muy buen acierto que se haya podido conjuntar esta convocatoria académica de un grupo de especialistas que están interesados en los temas del activismo transnacional, del activismo internacional, del activismo nacional, para hacer esta convocatoria plural en donde también estén funcionarios de gobierno. No están académicos nada más, no están estudiosos, no están organizaciones civiles, sino también están funcionarios que tenemos la tarea, ni más ni menos, de fomento, el favorecer las actividades de las organizaciones civiles. Y lo primero que habría que decir es que sí nos importa mucho desde la administración pública, desde el gobierno federal, desde esta administración, acompañar, conocer, saber, analizar, dialogar junto con los que saben de estos temas. No es una reflexión ajena, tiene que ver con la actividad diaria. Cuando nos preguntamos qué hacemos para mejorar las capacidades de las organizaciones civiles, tiene mucho que ver con lo que aquí se va a analizar. Así que venimos con mucho interés a oír, a dialogar, a aprender. Vivimos años entrando a la coyuntura y en los procesos, vivimos años en los que nuevos actores aparecen. No lo duden,
la Cancillería, en el gobierno federal, nos preguntamos dónde están, cuántos son, de qué manera están trabajando nuevos actores civiles. En Naciones Unidas aparecieron hace ya muchos años, en México han ido apareciendo cada vez más, en nuestra región latinoamericana han venido apareciendo cada vez más, pero el mundo, digamos, seguramente en la sesión va a quedar claro cuando nos lo presenten los ponentes. Doctor Benjamín Tejerina seguramente va a abordar qué es esto de los nuevos actores. Hace un rato, antes de empezar, le preguntaba cómo surgió y a dónde va Podemos. Un nuevo actor que no estaba. Vimos el proceso de los indignados en España y ahora vemos a una tercera fuerza, ¿no?, que de repente apareció a partir de un movimiento. ¿Cómo es que se dan los procesos? ¿Cuál es su organicidad? ¿Cuál es su liderazgo? Nos importa mucho el tema de la construcción de los liderazgos. ¿Cómo se conforman las direcciones del nuevo liderazgo? ¿Qué pasó en Brasil con todas las movilizaciones de los últimos años, meses? ¿Y cómo se constituye la organicidad de los movimientos? Para no pasar lista de todo lo que seguramente aquí van a analizar. ¿Cuál es la vinculación de movimiento con organización social? Que es la que tradicionalmente atendemos, vemos y con la que interactuamos. Si hacemos la lista, no lo voy a hacer ahora, no es por eso. Si hacemos la lista, en movimientos de cambio climático tenemos movimientos, pero tenemos organizaciones civiles interactuando. En movimiento indígena tenemos movimiento, pero también tenemos organizaciones representativas de pueblos indígenas interactuando en política exterior. Y así podríamos revisar muchísimos actores nuevos. Nos interesa mucho ver junto con ustedes cuáles son, como bien decía la doctora, este nuevo conocimiento. Sí hay una búsqueda de este nuevo conocimiento. Sean bienvenidos a este espacio. Este es un espacio de libertad, este es un espacio, y nos da mucho gusto que sea en la Cancillería, en un espacio de la administración, en donde también se abran estos espacios de libertad y de diálogo, y sobre todo esperamos de construcción de conocimiento. Quisiera decirles que sí hay una preocupación de que esto no nada más quede en reflexiones. Bienvenida a la memoria, el libro, la reflexión, pero también en su momento podremos conversar de iniciativas como la que está desarrollando el Gobierno de México a través de la Comisión de Fomento, de crear una red de gobiernos, una red de oficinas de gobiernos que tengan que ver con los temas de la vinculación con la sociedad civil. Es una iniciativa que venimos alentando en el marco de la Cumbre Iberoamericana. Supongo que este mes, antes de la realización de la Cumbre Iberoamericana a final de año, tendremos la oportunidad de integrar ya esta red de gobiernos. ¿De qué se trata? De compartir experiencias y conocimientos como el que ustedes van a abordar durante el día de hoy. ¿Cómo le está haciendo no nada más el actor civil? Que es una de las preguntas que ustedes van a abordar el día de hoy. Nosotros también nos estamos haciendo las propias. ¿Cómo está trabajando o cómo está dejando de trabajar gobiernos federales, administraciones públicas en Iberoamérica en el complejo tema de la vinculación con los movimientos y con las organizaciones? Hay un grupo de países iberoamericanos que ya han mostrado un enorme interés en compartir experiencias, en conocer cómo están trabajando en sus experiencias fiscales, cómo están sus modelos de financiamiento a las organizaciones, cómo está el tema del fomento a sus actividades. En esa tarea también estamos, así que lo que salga de esta jornada seguramente será de mucha utilidad también para la reunión que tendremos este mes, dos gobiernos preocupados por temas muy similares a la agenda que ustedes han trabajado. Por eso nos da muchísimo gusto recibirlos. Gracias al CEICH de la UNAM, gracias a los promotores de esta idea, y ojalá esto pueda tener continuidad. Gracias, doctor. Bueno, este es un poco el momento de inauguración del evento. Agradezco a los tres miembros de esta mesa por su espacio y tiempo, y les reitero que bueno, empezamos con el trabajo que tienen ya en sus manos.
empezando con la sede del doctor Tejerina y hablando el doctor Cadena, y recordando que la idea es que a partir de esta reflexión académica se pueda, por parte de todos los participantes aquí, pues sí, generar una discusión más abierta, más libre, no solamente académica, sino justamente que esto facilite una discusión que es fundamental, que sobre transnacional como una perspectiva analítica y de práctica cotidiana del activismo que contribuya a una mejor diseño de políticas públicas, mejor diseño estadounidense hoy tan necesario. Y finalmente, les reitero las gracias por estar acá y espero para terminar seamos satisfechos. Entonces, bueno, pequeño momento de cambio de espacio que habrá leer unas cuantas líneas de su currículum. El doctor Benjamín Tejerina es catedrático de Sociología, investigador principal del Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario Vasco desde 2003, director del Centro de Estudios sobre Identidad Colectiva, investigador visitante de las universidades de Rennes, Cambridge, San Diego, el Instituto Universitario Europeo, el CRESPA de Francia y la Universidad La Sapienza. Sus líneas de investigación son identidad colectiva, movimientos sociales, relaciones interétnicas y teoría del conflicto, precariedad social, sociología política, juventud y sociología de la lengua. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Crisis y Precariedad Vital, un trabajo colectivo, From Social to Political, este está en inglés, este otro está en francés, Crise sociale et précarité, y La sociedad imaginada, movimientos sociales y cambio cultural en España. Pues sin más, le dejo la palabra al doctor Tejerina. Pues gracias, Jorge. Buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer tanto al Centro de Estudios Interdisciplinarios y a la Consejería de Relaciones Exteriores por esta cordial invitación, seguramente inmerecida, a que introduzca un tema que me ha ocupado pues quizá los últimos 24 años. Quiere decir que me voy haciendo mayor, quiere decir que sepa más cosas, y siempre digo que me voy haciendo mayor y más años dedicando a ciertas reflexiones. Y la verdad es que cada vez se nos piden a los científicos sociales que hablemos de los temas, que hablemos de los problemas, pero últimamente cada vez se nos piden más que aportemos soluciones. Yo creo que las ciencias sociales tenemos un déficit en general, porque nos hemos ocupado más en reflexionar sobre las cosas que en buscar alternativas a los problemas o orientar sobre las posibles soluciones. Quiero empezar por eso mismo. Yo no tengo soluciones a los problemas, pero sí puedo aportar, y es mi intención hoy en día, algunas cosas que he ido reflexionando, no personalmente, sino con otros colegas. Quizás no soy ni siquiera propietario de mis ideas, creo que son más bien ideas que he creado con otros o que he robado a otros o que otros me han prestado, y que entre todo eso pues he ido construyendo una visión más personal de los temas, ¿no? Entonces no tengo muchas soluciones al tema concretamente que se nos plantea hoy, pero voy a intentar construir una panorámica de lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, en todo el tema de los movimientos sociales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, la participación ciudadana en esto que llamamos la vida política, y sobre todo desde la perspectiva de un cambio importante que es lo que en general llamamos transnacionalismos o transnacionalización de la protesta. Bien, mi presentación la voy a dividir en 5 apartados. Voy a empezar hablando de mí mismo para luego olvidarme y hablar más de experiencias concretas. En segundo lugar, voy a hablar de los cambios conceptuales que ha habido recientemente en la manera de abordar la movilización social. Tengo que decir que mi visión es verdad, es una visión quizás un poco más eurocéntrica que otra cosa. Es una visión desde Europa, quizás
con una cierta sensibilidad hacia América Latina, a la que vengo todos los años varias veces y en la que últimamente he participado en la mayor parte de los congresos de la Asociación Latinoamericana de Sociología, LASA, Latin American Sociological Association, y por mi conocimiento sobre todo del caso brasileño al que me une afectividad familiar. Menos de otros países, quizás un poco más de Chile y de Argentina y un poquito menos del caso mexicano. Entonces mi visión es un poco parcial, sesgada si quieren ustedes, no es una visión completa. Es más, debiéramos olvidarnos de intentar construir una visión completa sobre un fenómeno tan plural y tan diverso. En tercer lugar, me voy a detener en algunos cambios sociales que ha habido en el contexto de la globalización y que afecta expresamente a la movilización social en sus distintas manifestaciones. El cuarto apartado tiene que ver con la transnacionalización de la protesta y algunos de sus resultados. Voy a discutir 5 o 6 hipótesis recientes que se han construido sobre este fenómeno y finalmente terminaré con una serie de consecuencias que pueden orientar el debate o que se pueden servir como punto de reflexión. Bueno, este es un poco el programa que me he marcado, intentaré no hablar más de 50 minutos si lo consigo, para luego dar paso a un debate, a una discusión, un intercambio de ideas. Empecemos con los antecedentes. Yo comencé en el estudio de los movimientos sociales a través del estudio de la identidad colectiva y en un lugar muy concreto, en el País Vasco. He visto que la sala tiene el nombre de José Gorostiza, que si no estoy mal informado era vasco, o por lo menos tuvo antecedentes en el País Vasco, aunque seguramente tuvo más antecedentes en África de lo que venimos todos, pero de alguna manera Gorostiza es un apellido vasco. Y yo vengo de allí, comencé analizando el nacionalismo vasco y sus relaciones con los procesos de cambio lingüístico, con la recuperación de la lengua vasca. Eso me ocupó durante 4 o 5 años y rápidamente en 1990 empecé a estudiar otros movimientos sociales. Es verdad que el nacionalismo vasco, para los que se dedican al estudio de los movimientos sociales en general, es un tema menor, pues un tema que no se considera como formando parte de ese área, sino que ocupa a otros académicos. Comencé estudiando el feminismo, la ecología o el ecologismo y el pacifismo, y expresamente un movimiento que surgió en esta época en el País Vasco en contra de la violencia de la organización. Eso me ocupó algún tiempo, escribí intensamente sobre estos fenómenos. Rápidamente, como ha dicho Jorge, empecé a salir del País Vasco, y cuando salí del País Vasco pues me di cuenta de que mi mundo era muy pequeñito y que con lo que yo sabía de mi mundo no iba muy lejos. Así que primero me fui a Inglaterra. Inglaterra es una isla, como todo el mundo sabe, muy pequeñita también, entonces dije tengo que ir a un lugar mayor, entonces me vine a Estados Unidos, estuve aquí al lado, en San Diego, pasaba casi todos los fines de semana a la frontera, porque los domingos y los fines de semana San Diego es muy aburrido y me parecía Baja California mucho más interesante, y entonces pasaba constantemente a México. Ahí conocí colegas en el Colegio de la Frontera, comencé a entender un poquito más todo el fenómeno y la riqueza de la movilización social en México en las últimas décadas. Me interesé mucho, y justo en aquella época, era el año 94, el 1 de enero, aparece una cosa que se llama zapatismo. En fin, ustedes ya conocen perfectamente el fenómeno. Para mí era una sorpresa, no sabía ni qué era aquello, pero en aquel momento era cuando empezaba a funcionar Internet, y rápidamente yo creo que todo el mundo se percató de que era aquello del movimiento zapatista, Chiapas y lo que allí estaba sucediendo. Para mí esa no fue la primera experiencia de transnacionalización, sino que fue la segunda. La primera experiencia para mí de transnacionalización fue las movilizaciones contra la guerra de Irak en 1993, la primera guerra, que movilizó en distintos países movimientos de protesta y acciones de protesta bastante extensas y sostenidas en el tiempo. El zapatismo creo que le dio una carta de naturaleza mucho más transnacional como fenómeno de movilización, por la solidaridad que generó en otros muchos países. El tercer momento que para mí fue muy importante fue Seattle y la movilización en el 99 en contra de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Y luego vinieron toda una serie de
movilizaciones en Europa con las contracumbres, cada vez que se apuntaba a la Unión Europea con banqueros o con políticos, había movilizaciones en contra de esas cumbres. Luego vino el Foro Social Mundial en Porto Alegre en el año 2001, que creo que fue un momento inaugural también de la transnacionalización de la protesta. Y a partir de ese momento, digamos que la transnacionalización es casi una dimensión de toda la movilización. Y rápidamente, cualquier movilización que sucede en cualquier pequeño apartado del mundo adquiere visibilidad a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de las conexiones que los activistas tienen en múltiples países. No voy a analizar eso, pero sí me ha interesado y sobre ello he publicado algunas cosas que luego comentaré dónde las pueden ustedes encontrar. Os lo comento ahora. Si ustedes entran en academia.edu, ahí podrán descargarse la mayor parte de las publicaciones que yo he hecho a lo largo de estos años. Así que si alguien se pierde algo, que no se preocupe, que luego lo puede recuperar y lo puede ampliar si lo desea. O en todo caso, si alguien lo desea, me lo puede solicitar por correo electrónico y yo gentilmente se lo facilitaré. Bien, además de todos esos momentos clave de la transnacionalización, habría que decir que en los últimos años los propios sociólogos, los propios científicos políticos e incluso personas de otras disciplinas interesados por la interdisciplinaridad venimos juntándonos en foros internacionales cada vez más frecuentes y más multitudinarios. El último ha sido en Yokohama, en Japón, este verano, en el que han participado más de 500 investigadores sobre movimientos sociales de todas las partes del mundo, hablando de movimientos sociales. Y digamos que esos momentos de encuentro sirven también un poco de autopercepción de las limitaciones que uno tiene cuando estudia estos fenómenos, porque ahí te das cuenta de que lo que el colega que está estudiando los movimientos sociales en Myanmar, en Hong Kong, o en Sudáfrica, o en Túnez, o en Estados Unidos, o en Canadá, y lo que uno está estudiando tiene puntos de conexión, por supuesto, pero tiene más puntos de desconexión y de particularidad que puntos en común. Y eso no deja de ser paradójico. En un planeta, iba a decir, sí, un mundo cada vez más interconectado, más interdependiente, resulta que lo que te ayuda a explicar lo que pasa en los pequeños lugares, en los lugares locales, no es tanto lo común, sino lo peculiar, lo particular. Luego volveré sobre esto posteriormente. Bien, hasta aquí un poco mis experiencias y mis antecedentes sobre esto de la investigación sobre movimientos sociales. Por supuesto que recientemente he publicado artículos y libros sobre esto de la movilización, que como he dicho antes lo pueden encontrar. Voy a pasar rápidamente al segundo apartado, que tiene que ver con los cambios que se han producido en la forma de entender la movilización social, los cambios conceptuales, los cambios en los enfoques analíticos a la hora de estudiar los movimientos sociales. Les mencionaré simplemente porque el público es muy variado, muy heterogéneo, quizás algunos ya los conocéis, ya los conocen, pero otros seguramente son nuevos, así que voy a mencionar algunos conceptos que yo considero que son importantes y aquellos que los han propuesto, muy brevemente. Hay dos ideas fundamentales. Hay un interés creciente por dos dimensiones. Por un lado, la construcción de la subjetividad, cómo se construyen estos nuevos sujetos colectivos, y por otro lado, su impacto político, su influencia en la esfera política. En la primera de las dimensiones nos encontramos con que hay autores como Kevin MacDonald, que es un colega australiano, que ha reflexionado intensamente sobre el tema de la acción, de las acciones individuales y colectivas y de su impacto cultural. Hay otros dos colegas, un italiano y otro norteamericano, Antimo Farro y Henri Lastiller-Thaler, que han reflexionado y acaban de publicar un libro en ASCE sobre el sujeto colectivo, cómo se construye este sujeto colectivo, siguiendo un poco la teoría de Alain Touraine y de Alberto Melucci sobre la construcción de una identidad más o menos compartida. Y junto a estos autores hay otros autores que han propuesto a la hora de entender esto de la subjetividad
y la construcción de un sujeto, algunos enfoques particulares. Uno de los más interesantes para mí es el que ha aportado Mario Diani con el tema de las redes sociales y las redes de conexión entre organizaciones y asociaciones. Pero me interesa también resaltar otros tres aspectos. El segundo tiene que ver con los marcos de interpretación. Sobre todo han sido colegas norteamericanos los que han desarrollado este aspecto. Antiguamente se llamaba ideología. Últimamente ya casi nadie habla de la ideología de los movimientos sociales, ahora hablan de las maneras de marcar el discurso, de los frame analysis, de los contenidos que promocionan. Y los autores fundamentales para mí serían David Snow, Robert Benford y Scott Hahn. Estos serían como los tres más citados sobre este tema. Hay otro colega de San Diego, Han Johnston, que ha estudiado ampliamente la dimensión cultural de los movimientos sociales. Y finalmente, recientemente ha habido un interés enorme por estudiar el papel de las emociones en la movilización. No se trata ya solo del sentimiento de injusticia que mueve a las personas a vincularse a una movilización, sino el hecho del papel de la afectividad y de las emociones que juegan en el propio proceso de mantenimiento del activismo, ¿no? Y los autores fundamentales para mí son tres. Son Jeff Goodwin, James Jasper y Francesca Poletti. Creo que son los tres autores que mejor han reflexionado sobre estos aspectos sobre los que antes sobrevolábamos. No les analizábamos intensamente porque pensábamos que esto de las emociones pues en fin era como muy individual, que no tenía como mucha relevancia. Hoy sabemos que todo lo contrario. No hay nada mejor que una buena emoción para mover a las personas. Y la segunda parte de los cambios conceptuales tiene que ver con su influencia en la política. Algunos colegas, sobre todo norteamericanos, han desarrollado este concepto de contention politics y los, digamos que, autores más relevantes en este ámbito son Doug McAdam, Sidney Tarrow y Chuck Tilley. Y recientemente se ha desplazado el foco de interés no tanto en la influencia sobre la política, sino sobre todo en los procesos de democratización, cómo los movimientos sociales son capaces de generar procesos de democratización, redemocratización o desdemocratización, que todo hay en los movimientos sociales, ¿no? Y aquí yo creo que la autora fundamental, aunque no es la única, pero yo creo que es la que mejor ha reflexionado sobre esto, es Donatella Della Porta. Es una colega italiana que ha reflexionado mucho y ampliamente sobre esto. Vale, esto sobre los cambios conceptuales. Sobre el tema específico de la transnacionalización, también me gustaría mencionar que esto no es nada nuevo. Hay un artículo de 1960, cuando nadie hablaba de globalización, cuando nadie hablaba de transnacionalización, de Kenneth Andrews y Michael Big, hablando ya del tema de la transnacionalización y de la influencia transnacional de unos movimientos a otros. Estamos hablando de hace, si no recuerdo mal, 54 años, ¿no? Medio siglo. Pero recientemente sí es verdad que ha habido una proliferación de trabajos sobre el tema de la transnacionalización. Sería muy aburrido hablar de todos ellos, yo voy a mencionar solo uno que me interesa, que es cómo se difunden las dinámicas de la protesta, escrito por Pamela Oliver y Daniel Mayer. La transnacionalización de la movilización social en los últimos años después de Seattle ha sido también reflexionado por Sid Tarrow y Donatella Della Porta, yo os he mencionado antes también. Y finalmente, últimamente, hay un colega español, Eduardo Romanos, que trabaja con Jeff Goodwin, que están analizando cómo a partir de la primavera árabe, es decir, inicios del año 2011, si no recuerdo mal, determinadas formas de movilización se han imitado o se han reencarnado en otros lugares, ¿no? Pero la verdad es que no hay una profunda reflexión sobre el fenómeno de la transnacionalización y de sus consecuencias. Bueno, hasta aquí los
marcos conceptuales, los conceptos y los autores que han reflexionado sobre el fenómeno. Mi tercer apartado tiene que ver con los cambios sociales en la movilización. Me voy a detener como en 5 o 6 ideas. ¿Qué es lo que podemos decir de cómo han cambiado los procesos de movilización en los últimos años? Lo primero que hay que decir es que ha habido una transformación de las formas de acción y de las formas de protesta, en el sentido de que hoy son más visibles, o al menos parecen más visibles que en el pasado. La visibilidad puede ser achacada a dos fenómenos. Por un lado, puede ser achacada a la utilización de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero también puede ser achacada al hecho de que algunas formas de movilización son especialmente propensas a ser utilizadas hoy, como es la de ocupar plazas centrales, plazas emblemáticas, lugares centrales en cada país. Y esto, durante muchos años, esto no pasaba. O sea, la gente salía a la calle, hacía movilizaciones, llegaba a un recorrido y luego cada uno se iba a su casa y nadie se quedaba acampando en una plaza pública. Esto ha cambiado en los años recientes, no es un fenómeno nuevo, esto viene del siglo, si no recuerdo mal, del siglo XIX, cuando los obreros ocupaban las fábricas, cuando había conflictos laborales, pero posteriormente cayó en desuso y prácticamente no se utilizaba, salvo en lugares muy esporádicos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, tanto las marchas que duran bastantes días como la ocupación de espacios públicos simbólicos es un elemento interesante. Resaltaré sobre todo el tema de las ocupaciones por encima de otros. Un segundo aspecto en las formas de la movilización es que, además de lo que vemos cuando las personas salen a la calle o actúan públicamente, eso no es sino la punta del iceberg, ¿no? No es nada más que la punta del iceberg, y por debajo lo que no se ve es que todo eso requiere decenas y miles de horas de trabajo, seguramente de decenas y centenares de personas. Son menos perceptibles y, sin embargo, son necesarias para que luego haya un momento de visibilidad, que la manifestación o la visibilidad de las movilizaciones transcurran como los organizadores habían planificado previamente. Pero además, me gustaría añadir que hay otras formas menos perceptibles de protesta hoy en día. Hay, no sé si muchas o pocas, yo conozco al menos media docena de páginas web donde cualquier persona que quiere comenzar una protesta simplemente tiene que entrar, introducir una pequeña definición y automáticamente las personas se apuntan, se escriben, dan su opinión, participan, bien mandando correos electrónicos, y esto hay que decir que tiene una eficacia enorme. Pero es difícil medir esa eficacia y los resultados de estas formas de movilización, pero sin embargo son utilizadas crecientemente. Hay una plataforma, Reddit, que a lo mejor seguro muchos de ustedes conocen, que alberga a su vez muchas manifestaciones. Y esta es una de las plataformas que está utilizando Podemos para su organización. Podemos es un partido reciente y no tiene más de un mes de historia, porque hace 2 semanas aprobaron sus estatutos, aprobaron su organización interna, sus principios éticos, y lo hicieron utilizando Reddit, participando aproximadamente 200.000 personas. 200.000 personas en una votación que yo creo que en España eso no ha sucedido nunca, una votación interna del propio partido. Cualquier persona se podía apuntar y podía votar, simplemente tenías que registrarte y poner unos datos básicos y eras considerado como miembro, o por lo menos miembro potencial para participar en sus decisiones internas. Y estas formas de movilización son menos visibles, pero cada vez son más utilizadas. A medida que baja, lo descendemos en la edad de los activistas, resulta que la participación y la utilización de estas herramientas es más intensa. Un tercer cambio social tiene que ver con la organización.
Si comparamos cómo son las organizaciones de los movimientos sociales hoy en general, como cómo eran estas organizaciones hace una década o 2 décadas atrás, vemos que son mucho más flexibles, se organizan de manera mucho más descentralizada, son mucho más difusas geográficamente y sobre todo replican formas organizativas clásicas en la medida en que su división interna es la división tradicional en secciones por funciones. Gente que recauda dinero, gente que se ocupa de la afiliación, gente que se preocupa del programa, gente que se preocupa de la relación con la sociedad, gente que se... Es decir, la típica organización de cualquier movimiento social tradicional se replica, pero de manera distinta. Esto le da una ductilidad, como hablaré posteriormente, a los movimientos sociales actuales de los que carecían previamente. Desde el punto de vista de su funcionamiento interno, si comparamos cómo funcionaba un movimiento social, el movimiento feminista, el movimiento por la paz, el movimiento ecologista hace 20 años, y lo comparamos con cómo se articulan hoy las movilizaciones sociales, resulta que hemos pasado a un predominio de una organización muy abierta, muy asamblearia, con una participación abierta y directa, que huye del protagonismo personal. Esto es curioso. Muchos grupos y muchas organizaciones se recusan a nombrar portavoces o nombran portavocías que van rotando entre las personas, precisamente para que no se personalice la organización o para que no se focalice toda la atención de determinadas personas que luego se definirán como líderes del movimiento. Y hay una apropiación por parte de las organizaciones que componen el movimiento, pero es una apropiación, digamos, de los objetivos finales y no tanto de los medios para alcanzar los fines. Finalmente, en muchos de estos grupos lo que predomina es eso que llamamos una democracia radical o una democracia radicalizada. Una quinta característica tiene que ver con el discurso y con la identidad de estos movimientos sociales o de estas formas de movilización. Tienden a ser identidades integradoras, tienden a ser identidades, a diferencia de cómo eran antes las identidades de los movimientos sociales en el feminismo o en los movimientos juveniles o en el movimiento obrero, donde había que pertenecer a una determinada categoría social para ser miembro de ese movimiento social. Hoy en día lo que nos encontramos es que cualquier persona, por el mero hecho de desearlo, puede formar parte de estos movimientos, o al menos de sus organizaciones. Tienden a ser integradoras, no solo en el discurso, sino también en el contenido de la identidad, por lo tanto fluidas. Se rechazan las particularidades y las especificidades, precisamente para que no haya una apropiación por parte de determinadas organizaciones de los fines del movimiento social. Se rechaza expresamente este tipo de utilizaciones o de manipulaciones. Y está dando lugar a algo que nosotros en alguna publicación hemos llamado Encompass Movement, movimientos que lo abrazan todo, ¿no? Que lo tratan de acoger todo. Entonces, no se desecha a ninguna persona por el hecho de que no haya tenido una socialización previa, o porque sea muy mayor, o porque carezca de herramientas para participar. No, aquí se acepta a todo el mundo y cualquier persona desde los 2 años hasta los 82 puede participar en el movimiento. Estoy pensando además en el movimiento de los indignados, en el que participaban en las asambleas pues, personas que nunca antes habían tenido una participación política, ni siquiera una participación política electoral. Y que eran escuchadas y que participaban y se consideraban importantes porque la gente les prestaba atención o consideraban que sus opiniones eran merecedoras de ser escuchadas. Desde el punto de vista de los activistas, existe también un cierto pluralismo, puesto que hay una participación de antiguos activistas, son los que mantienen una cierta continuidad a lo largo del tiempo y son los que transmiten ciertas formas organizativas y ciertas formas de lucha o de movilización.
pero hay una incorporación creciente, significativa, de nuevos activistas que no han tenido contacto previo con la política de los movimientos sociales, al menos, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera con la política partidista. Y son personas que en un determinado momento se indignan o se preocupan o les choca algo con lo que a lo mejor no están del todo de acuerdo y deciden implicarse o deciden hacer algo en favor de o en contra de. Y lo curioso es que esto es un reto para la organización interna de los movimientos sociales, pero al mismo tiempo es una nueva riqueza, puesto que viene una cantidad enorme de activistas, muy plurales, que tienen que ser de alguna forma resocializados, puesto que si no aquello es no sé cómo decirlo, pero es bastante caótico, ¿no? Si no hay un proceso de homogenización interna, al final aquello termina convirtiéndose en algo bastante caótico. Por lo tanto, si alguien piensa, como nosotros a veces ingenuamente hemos pensado que entrevistando a los activistas uno puede llegar a conocer el movimiento, pues a veces sí es así, pero otras veces no. No todos los activistas te pueden dar información de lo que pasa dentro del movimiento, puesto que hay algunos activistas que tienen una socialización diferente o tienen una socialización deficiente, si lo comparamos con otras personas que tienen más tiempo de militancia, ¿no? Y, por supuesto, hay una diversidad de edad, de clase social, lo que nos choca a muchos sociólogos, puesto que siempre hemos pensado que la clase social es una variable explicativa de los fenómenos sociales, del nivel educativo, que cada vez tiene más relevancia a la hora de explicar la movilización social, cuando pensábamos que esto no iba a ser así, y sobre todo el grado de cultura política. Con ello me refiero al grado de incorporación de variables políticas a la hora de entender lo que le pasa a cada uno en su entorno. Una penúltima idea dentro de estos cambios sociales en la movilización tiene que ver con que las formas de protesta se han hecho cada vez más complejas y diversas, sobre todo porque cuando analizamos lo que pasa en un movimiento social concreto, te das cuenta de que existen viejas formas de movilización, llamémosle tradicionales, y frente a esas formas tradicionales de movilización aparecen formas muy nuevas, formas emergentes. A veces, perdón por la palabra, hasta ridículas. Esto de las flash mob, por ejemplo, personas que se juntan en una estación de tren para bailar al ritmo de una canción o para golpearse con almohadas que cada uno trae de su casa y hacer una especie de happening o de performance para llamar la atención, grabarla y luego subirlo a internet. Pero también son formas de llamar la atención y formas de atraer la atención sobre aspectos quizás menos serios, si quieren ustedes, menos relevantes políticamente, menos centrales para la vida de la sociedad, pero que atrae a miles y miles de personas, ¿no? Todos los días hay centenares de este tipo de actividades que uno puede pensar eso, que son como menos serias que las otras, ¿no? Porque no tienen tanta carga política, pero que no dejan de ser relevantes muchas veces para la finalidad que se plantea. Y sobre todo, hay una cosa emergente que es esto que llamamos las redes sociales. Redes sociales que están siendo profusamente analizadas por muchos colegas. No me refiero al uso de Internet, que eso va de su aquí, dicen los franceses, va de suyo, ¿no? Me refiero a Twitter, Facebook. Son medios de comunicación, medios de información, no siempre bilaterales, porque muchas veces acaba en enviar una información que no tiene respuesta, al menos en la mayor parte de los casos, por lo que hemos investigado, pero que le dota a la movilización de una visibilidad increíble. Hay unos colegas que se han dedicado a estudiar en distintos países, esto es bastante novedoso, pero muy interesante, qué mensajes de texto envían las personas que están durante una movilización. Durante el periodo de la movilización, cuántos mensajes mandan, a dónde los mandan,
quiénes lo reciben. Esta información la podemos saber fácilmente porque las compañías telefónicas o de móviles, usando la oportuna petición, te envían esta información. Luego solo tienes que tratarla estadísticamente. Y entonces es curioso ver, ¿no?, cómo, en qué momentos de la manifestación la gente envía mensajes, quién recibe mensajes de vuelta. Por supuesto puedes hacer una búsqueda selectiva sin saber quién es el que la envía o no, la persona, pero por edad, por sexo, los datos que te facilitan las compañías telefónicas, ¿no? En realidad son nuevas herramientas que están a nuestra disposición para saber qué es lo que pasa durante una manifestación. Se supone que la gente va allí a gritar o a manifestarse durante un tiempo, pero resulta que mientras estás allí estás haciendo muchas más cosas fuera de allí, y a veces esas cosas que haces allí llegan a cualquier otra parte del mundo. En fin, por lo tanto, hay cosas muy materiales que suceden en el espacio de la movilización, pero hay cosas muy inmateriales o virtuales, si prefiere, que suceden a miles de kilómetros de donde la gente está en ese momento. Hay, por lo tanto, una herencia y una continuidad, pero al mismo tiempo hay una enorme discontinuidad con los movimientos del pasado, con los movimientos que hemos conocido en décadas precedentes. Mi última idea, con esto cierro este apartado de los cambios sociales en la movilización, tiene que ver con que la movilización se ha hecho más difusa, más abierta, más ubicua, no está solo en el espacio público, también está en el espacio privado. Cualquiera desde el sofá de su casa puede estar participando y mandando mensajes y movilizándose a favor o en contra de determinadas actividades. Más dúctil, lo que quiere decir que son más adaptables, no quiere decir que sean más frágiles, sino que son formas organizativas mucho más adaptables al momento y al contexto en el que se vive. Y son formas, de alguna manera, prepolíticas, en el sentido de que no es únicamente la política lo que explicaría en gran parte estas formas de protesta o de movilización. No siempre detrás de estas maneras de movilizarse hay reivindicaciones políticas. A veces hay reivindicaciones culturales, sociales, que no tienen un contenido directamente político, ni se dirigen a las autoridades, o no se dirigen a los alcaldes, o no se dirigen a los presidentes de gobierno o a un partido determinado, sino que quien recibe esta información son los ciudadanos, es la sociedad civil en general, son otras organizaciones, y esto ha ampliado enormemente lo que es la esfera de actividad de la movilización social. Mi cuarto y casi penúltimo apartado, muy bien, ¿no?